De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado, hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saludamos de nueva cuenta en su programa De la mano con la historia. Emilio García Bonilla, buenas tardes. Buenas tardes, Julio César Alfonso Ruiz, amigos y amigas de este programa De la mano con la historia, que transmitimos por esta misma estación todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán, con números en cabina para llamadas el 231-31-329-73 y para mensajes el 231-100-15-79. Les recordamos que esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México y que pueden seguirnos a través de redes sociales, Facebook y Twitter en @teciutlanfm, así como escucharnos vía página web en www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Así es, amigos y amigas, el día de hoy hemos dedicado un programa especial a los monumentos que son de carácter histórico, pero de carácter histórico por un hecho social o un hecho emblemático para nuestra ciudad y también para los personajes que han dejado huella en nuestra ciudad de distintos aspectos y de distintas ramas. Con esto también es muy importante porque son estos monumentos que en ocasiones no son considerados como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia por su carácter arquitectónico o elementos estilísticos, pero que sí son un monumento social por demarcar ciertas glorias del pasado de la ciudad, ya sea del pasado de los años 40 o del pasado reciente, y de personajes que han dejado huella en la historia de nuestro estado y nación. Por ello, hoy estaremos abordando incluso también algunos que se quedaron en proyectos y que no existieron, y algunos que se hicieron y desaparecieron por el desarrollo urbano propio de nuestra comarca. Así es, amigos y amigas, este programa de esta emisión número 38 de el programa De la mano con la historia, lo estaremos dedicando a hacer un recorrido histórico a través de aquellos monumentos, estatuas, inclusive algunas placas que han existido o que existen todavía en nuestra ciudad y que nos dan identidad, nos brindan cierta conciencia del pasado, cierta conciencia histórica y que desde luego nos hacen recordar y rememorar, así como homenajear a diferentes personajes, ya sea de nuestra historia local como de la historia nacional, así como de acontecimientos de la misma. Así es, recordemos que la historia de las sociedades y de las ciudades como tales, en la actualidad y en el pasado, están acompañadas de eslabones y datos anecdóticos que dan peculiaridad en su historia oral y física. Si bien en ocasiones no suelen coincidir del todo con lo que físicamente escrito está, y que a veces hay desfases que van acompañando con sorpresas en el caminar de los años, se han edificado ciertos elementos que también dan un sentido geográfico a la ciudad, demarcan barrios, demarcan también distancias entre una y otra, y a su vez sirven como marco geográfico para distinguir el desarrollo urbano y social, además del territorial de las comarcas. En este sentido se encuentran establecidos en diversas colonias varias series de monumentos en nuestra ciudad. Algunos de ellos los conocemos porque pasamos muchas horas de nuestros días libres alrededor de ellos, o porque son un referente, como señalaba en el preludio de esta intervención, de citas o de ciertos elementos que van marcando también la secuencia de ocupación de nuestra historia como ciudad.
Para el día de hoy hemos elegido los monumentos que existen en nuestra ciudad, pasando por diversas épocas. Algunas tienen que ver con, como bien señalaba Emilio, con placas que demarcan elementos de personajes que hicieron gloria, por así llamarlo, en nuestra ciudad, o que intervinieron para el desarrollo político, histórico o militar de esta comarca, que incluso han llevado hasta el nombre como segunda parte o como una segunda fracción de nombre para nuestra ciudad. Así es, y desde luego que estos monumentos han ido surgiendo conforme la historia de nuestra propia ciudad. Si bien Teciutlán se considera ciudad desde 1861, recordemos aquel decreto expedido por el Congreso del Estado y por el gobernador Miguel Cástulo Alatriste del 6 de agosto de 1861, en donde se acordó que Teciutlán recibiera el título de ciudad de Teciutlán de Mejía, haciendo homenaje al general José Antonio Mejía, quien en 1839 se había insubordinado a la dictadura de Bustamante y de Santa Anna y finalmente había sido asesinado, pero durante cierto tiempo, durante algunas semanas, tuvo su cuartel general en Teciutlán. Pues bien, en el artículo 3 del decreto en donde se nombra a Teciutlán como ciudad, se decía que en la plaza de armas de esta ciudad se erigiría un monumento para perpetuar la memoria del referido general, así como de los hijos del distrito que habían ofrendado sus vidas en el Holocausto por las causas de la libertad, del progreso y de la reforma. Recordemos que este decreto se da justamente al final de la Guerra de Reforma, cuando el bloque liberal vence a los conservadores y desde luego el gobernador Miguel Cástulo Alatriste pertenecía al bando liberal de Benito Juárez, y por eso también se dijo que en este monumento también se reconocería la memoria de aquellos hijos de nuestro distrito de Teciutlán que habían ofrendado sus vidas a esa causa. No sabemos si realmente se llegó a construir este monumento, al menos yo no tengo constancia de que así hubiera sido, y si así lo fuera, quizás fue un monumento de muy corta existencia, posiblemente demolido o derruido cuando se dio la ocupación de los austriacos durante el Segundo Imperio de Maximiliano. Así es, pero nos queda constancia del nombre de esta comarca, puesto que en la correspondencia oficial de esta ciudad en esa época llevaban sellos en donde aparecía el nombre de Teciutlán de Mejía, con unos elementos estilísticos propios de la época, pero que no asegura que hubiese sido así su monumento. Lo que sí queda claro es de que esta ciudad sí reconoció el nombre del personaje, incluso fue reconocido como nombre oficial por todas las entidades gubernamentales de nuestro país, porque esa correspondencia era para los 3 niveles de gobierno. Así es, y bueno, hablando también de la época de la ocupación austriaca de Teciutlán, que hay que recordar que estos invasores europeos estuvieron apoderados de este territorio durante 2 años, de 1865 a 1867, pues durante esa ocupación ellos erigieron su propio monumento. Se tiene el registro de que este monumento de los austriacos estuvo situado en la antigua casa donde radicó la familia Mendizábal en el centro de la ciudad, y fue un monumento dedicado al conde Jules Hasinger, así como a la bandera austriaca, monumento que al triunfar las fuerzas republicanas y recuperar la plaza de Teciutlán, sería derribado el monumento por un grupo de ilustres patriotas teciutecos armados que finalmente recuperaron la plaza de Teciutlán. Así es, también existió otro monumento durante esa época del Segundo Imperio, como lo marca la caja número 67, con el expediente número 8 de obras civiles de esa época, de 1866, sobre un pequeño arco que se construyó para conmemorar el año del emperador, es decir, el año de funciones del Imperio de México, del Segundo Imperio de México de Maximiliano, pero de un material entre comillas percedero, porque era bastante delgado, era de piedra que comúnmente aquí conocemos
en nuestra ciudad, que es una piedra basáltica en tonos grises, como hay en muchas edificaciones de nuestra ciudad, una piedra en tonos grises con elementos decorativos a la época, es decir, con un estilo tipo Art Nouveau de la época del imperio, pero también con el águila imperial. Ese monumento seguramente fue destruido porque ya no existe más datos más de que se construyó, el acta de que se construyó y de que se inauguró. No existe otro dato que fue de él. Es más, no existe ni un dibujo como tal en los dibujos históricos de nuestra ciudad, pero sí existe el plano de ese arco en el archivo histórico del estado de Puebla sobre esa entrada o puerta a la ciudad, porque los arcos funcionaron como puertas de la ciudad, como en la actualidad en muchas ciudades sigue sirviendo de esa forma, aunque también algunas veces ha sido absorbido por las manchas urbanas, como en el caso de Puebla, en el caso de Atlisco, pero aquí fue derribado por obvias razones cuando se recupera la República para el bando de Juárez. Así es, amigos y amigas, y posteriormente pues ya viene el periodo conocido como el Porfiriato, 30 años de gobierno de un personaje, y en este periodo, por ejemplo, se crean nuevos municipios aledaños a Teciutlán. Teciutlán antiguamente tenía un territorio muy extenso, muy vasto, y en 1895, en base a una reforma, me imagino que a nivel estado, se crean, por ejemplo, los municipios de Chignautla, Xutetelco y Hueytamalco. Y en este inter se hace la delimitación de los territorios de Teciutlán a través de las llamadas mojoneras, que también se pueden considerar un tipo de monumento porque, bueno, tienen la finalidad de hacer la demarcación de límites territoriales. Pero como hay algunos que todavía subsisten hasta la fecha, desde luego que son elementos históricos. Por ejemplo, existe la mojonera que delimita a San Sebastián, barrio de Teciutlán o Junta Auxiliar, con el barrio de Yopi de Chignautla. De la misma forma, la mojonera que delimita el barrio de Xoloateno, también con Yopi de Chignautla. Y así podemos encontrar varios que marcan el límite entre Teciutlán y estos tres nuevos municipios que lo rodean: Chignautla, Xutetelco y Hueytamalco. Así es. Además, algunos de las mojoneras llevan la fecha en la cual se edificaron o se pusieron en pie, y a su vez son registradas en los archivos históricos de los municipios. ¿Por qué? Siempre hay conflictos entre los municipios por la delimitación territorial, y lo hemos visto en muchos años recientes en nuestra comarca con nuestros vecinos municipios de Xutetelco y Chignautla. Pero gracias a este tipo de pequeños monumentos de delimitación territorial se ha logrado establecer los límites que por el Congreso y el periódico oficial del Estado de esa época delimitaron como la geografía correspondiente a cada comarca. A su vez, como hemos señalado desde el preludio de este programa, estos monumentos forman parte de distinciones geográficas, son símbolos edificados por nuestra especie, no solamente de épocas actuales, sino de épocas muy remotas, para delimitar tanto espacios públicos como espacios territoriales. Por eso es que es importante no destruirlos, y ahí es una recomendación a nuestros vecinos de los dos municipios aledaños a esta ciudad, de conservar estos monumentos y no utilizarlos como bardas, porque si no luego existen conflictos. Así es, y por estos mismos años también hay la constancia de un monumento que marca la fundación de un barrio, lo cual es muy importante porque en Teciutlán son escasos los monumentos de ese tipo. Me refiero al barrio del Fresnillo, que tiene su monumento abajo del panteón, una especie de... bueno, no sé cómo describirlo, pero marca ahí el año de fundación de ese asentamiento de 1896. Este barrio de Fresnillo, originalmente conocido esa demarcación como Texcal. Así es, y esto también tiene que ver con la expansión de nuestra ciudad. Al moverse ciertas actividades económicas o en los planes de desarrollo para la distribución de ciertos elementos
de uso, perdón, de trabajo hacia diferentes puntos de nuestra ciudad, se fueron moviendo asentamientos humanos de estas comarcas hacia latitudes tanto del este como del oeste, o como la parte sur o norte de nuestra geografía. Pero también con ello tiene que ver que en algunas ocasiones fue la ampliación de estas poblaciones, porque para ser considerado barrio se tiene que tener un número específico de habitantes, porque si no solamente es un lugar adicionado a otro barrio. Por ello es de que este tipo de placas son muy interesantes, porque nos dice que es el crecimiento demográfico de nuestra ciudad por alcanzar la categoría de barrio. Así es. Y siguiendo en este periodo del Porfiriato, cuando se cumplen 100 años del nacimiento de Benito Juárez en 1906, desde el gobierno central de Porfirio Díaz se promueven festejos a nivel nacional, y esto incluye que las cabeceras de distrito tuvieran un monumento dedicado al Benemérito de las Américas. Y es entonces cuando, por ejemplo, se erige la estatua que todavía existe hasta la actualidad de don Benito Juárez, y que en su momento estuvo colocada, como ya lo mencionábamos en un programa anterior, en el Parque Benito Juárez, hoy ocupado por un mercado con el mismo nombre. Y lo curioso, o lo que a mí me llama la atención de esta estatua, es que es casi una copia, una réplica de una que se encuentra en Puebla, en la Avenida de la Paz. Y viendo información sobre este monumento en Puebla, se comenta que originalmente únicamente llegó la cabeza de la estatua, y tuvieron que colocársela al cuerpo de una estatua que estaba originalmente dedicada a George Washington. Uh-huh. Por eso, por ejemplo, tiene un bastón cuando Benito Juárez no usaba bastón. Es muy curioso, porque ese diseño de una estatua híbrida, por así decirlo, se copia y se trae también a Teciutlán. Así es. Además, en esos periodos llegaba la correspondencia para formar los comités pro monumento a cierto tipo de personajes, y estos comités se encargaban a las compañías escultóricas la creación de este tipo de elementos de decoración de la ciudad. Posiblemente esto fue también lo que sucedió con la estatua de Teciutlán, al encargar un diseño a este mismo escultor, y fue completamente exacto a la estatua que ya Emilio remitía de la ciudad de Puebla, y por ello el de Teciutlán también tiene su bastón. Que actualmente el bastón desapareció porque ya no lo tiene. Por ahí ha de estar fundido para hacer alguna otra placa. O esperemos que así sea. Y bien, recordemos que el punto culminante del Porfiriato son precisamente las fiestas del centenario de la Independencia, en 1910, precisamente el año en que también comienza la revolución. Pero dentro de las fiestas del centenario de la Independencia también se promueven muchas obras públicas en todo lo ancho y largo del territorio nacional. Y una de esas obras pues fue en Teciutlán, el Hospital Morelos. Todavía existe una placa de la inauguración de este nosocomio con la fecha del 16 de septiembre de 1910, y dice: testimonio de gratitud al progresista jefe político del distrito, ciudadano Francisco Machorro. Atentamente, el Honorable Ayuntamiento de la Cabecera, fechado en Teciutlán el 16 de septiembre de 1910. Ahí tenemos un vestigio de los festejos del centenario de la Independencia aquí en nuestra ciudad de Teciutlán. Así es, también influyó mucho en la arquitectura civil que lo que se construyó en esa década rumbo hacia el centenario de la Independencia Nacional fuera muy peculiar en los elementos artísticos que se le demarcaron. Muchas construcciones del tipo neoclásico, como se le llama al estilo arquitectónico que prevaleció durante la época de don Porfirio Díaz, llevan el año en un intermedio de elementos naturales. El elemento natural hecho en escultura
proviene de esa época porque es una corriente francesa que llega a nuestros territorios. Y en Teciutlán, por ejemplo, en las partes bajas de la cabecera, hay un par de construcciones con este tipo de placas. En las partes superiores de las cornisas de nuestra ciudad con la fecha y los elementos naturales. Incluso en la parte superior de las casas de lo que hoy es la campana y en la parte que son contiguas tienen este mismo elemento, la fecha, y tienen el elemento natural que las decora. Es como una parte de distinción de esa época, pero solamente de esa década es donde están bien delimitados estos diseños. Así es, amigos y amigas, pues les queremos recordar que estamos transmitiendo de la mano con la historia el día de hoy este programa dedicado a los monumentos históricos de la ciudad de Teciutlán, transmitiendo desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones SET Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, con cabida de transmisiones en la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán. Los números para llamadas 231-31-329-73, para mensajes 231-100-15-79. Es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, y pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter en @TeciutlanFM y escucharnos vía página web en www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Así es, amigos y amigas, y además en Teciutlán se han edificado monumentos para recordar memorias de personajes que, si bien no fueron oriundos de nuestra ciudad, así como pasó con el monumento de Benito Juárez y con otros que ahorita iremos narrando, hay algo muy interesante. El siglo XX en Teciutlán estuvo predominado por 3 personajes principalmente, que fueron alumnos de un profesor bastante adelantado a su época, del cual ya hemos hablado en otros programas, y que se le edificó una estatua. Si bien es relativamente reciente, este personaje sí marcó la vida de los ilustres teciutecos del siglo XX, que son principalmente a los cuales se les ha edificado elementos para recordar su obra y su paso por nuestro mundo terrenal. Este personaje pues es Antonio Audirac. Así es, Julio y amigos, se tiene una estatua de este ilustre maestro, don Antonio Audirac, precisamente en la escuela secundaria que lleva su nombre, en la ESFA, Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac, que también ocupa el inmueble donde estuvo antiguamente, como ya le hemos recordado en este programa, el Hotel Barron y más antes la Posada Buenavista, donde nacen Vicente Lombardo Toledano y María Lombardo Toledano, ilustres teciutecos. Pues bien, esta estatua es un busto, en realidad, del maestro Antonio Audirac, tallada en piedra, que está a la entrada de la escuela, pues desde luego que honra la memoria y el legado educativo de este personaje, tan importante no solamente para la ciudad, sino también para la región de Teciutlán, porque recordemos que en su instituto educativo, el Liceo Teciuteco, pues el maestro Audirac formó varias generaciones de jóvenes y de niños que venían exclusivamente a Teciutlán para formarse como hombres de bien desde los diversos municipios aledaños a Teciutlán. Así es, incluso hasta por ahí había un par de refranes o también un par de frases que decían, y eso lo escuché en Tierra Caliente en el Museo de San Rafael. Hay una nota sobre un personaje que vino aquí a Teciutlán, que sigue su familia viviendo en San Rafael y es muy acaudalada, y omitiré su apellido por varias razones, pero decía en una carta del jerarca de esa familia en la época del maestro Antonio Audirac, que todo personaje de razón en Tierra Caliente tenía que venir a estudiar a la escuela del señor Audirac. Curioso, aunque es un poco despectivo, pero sí es una forma de hacer notar la importancia y el renombre que tenía el maestro Audirac aquí en toda la región serrano-costeña. Y bueno, este personaje, como bien ha señalado Emilio, su legado educativo es bastante grande, y pues fue maestro de los hermanos Ávila Camacho,
que son personajes que distinguieron en diferentes rubros, tanto de la política como de la cuestión militar en nuestra ciudad, participando en diversas gestas de nuestra revolución, como ya hemos hablado en otros programas, donde hemos dedicado varios minutos a su obra y legado, pero también de personajes como Vicente Lobo Toledano, que también fue su alumno, incluso su hermana María Lombardo, y que pues fueron inspirados por este maestro. Y justamente de los primeros personajes que hablaba, de los Ávila Camacho, pues ellos son también parte de los que legan a nuestra ciudad varios monumentos en su memoria. Y con eso no quiero decir que ellos los mandan a hacer exprofeso para sí mismos, sino que la gente y varias organizaciones civiles de la época se organizaron para rendir un homenaje a lo traído a nuestra ciudad por estas personas, o estos personajes más bien, formando comités pro monumento de los diversos hermanos Ávila Camacho. Inicialmente pro Manuel Ávila Camacho, pues sabemos que fue el hermano que más destacó de los tres, y para él se hicieron comités pro monumento, pero en diversas formas. Así es, aunque vaya, recordemos que el primero que falleció fue Maximino, era el mayor de ellos, quien fuera gobernador del estado de Puebla y secretario de Comunicaciones y Transportes. Él muere en 1945 y a las pocas semanas de su muerte se tienen noticias de que había una iniciativa de un grupo de ciudadanos que quisieron llevar esta iniciativa al Congreso del Estado para que Teciutlán adoptara el nombre de Teciutlán de Maximino de Ávila Camacho, lo cual pues desde luego que sabemos que no prosperó, pero también a este personaje uno de los primeros reconocimientos que se le hizo en Teciutlán fue dotar su nombre al hospital regional, que durante mucho tiempo, como sabemos, estuvo situado en el barrio del Carmen, y frente a este hospital se construye un monumento en donde está su efigie, su busto labrado en bronce, y una fuente con un poema, desde luego en honor a este jefe militar, a don Maximino Ávila Camacho. Este poema es de la autoría de Melesio González. Lamentablemente, pues actualmente este monumento está muy descuidado, ¿no? La fuente está abandonada, está sucia, pero bueno, es parte de la memoria histórica de los teciutecos, y ya habrá quizás algún ayuntamiento o alguna asociación que se interese por remodelar todos nuestros monumentos para mayor lucimiento de la ciudad. Así es, Emilio y amigos y amigas, pero además este monumento no es como originalmente se planeaba. Hubo un comité pro monumento Maximino Ávila Camacho que se estaba organizando, o más bien se organizó en miras de edificar un monumento que resaltara las virtudes que en vida tuvo el personaje, principalmente las virtudes militares, que también está vinculado con el poema que está en la fuente. El poema busca exaltar los elementos o virtudes que este personaje tuvo en vida. Y justamente también la placa, bueno, se encuentra todavía exhibida en la entrada de lo que hoy es el Complejo Universitario de la Salud, que se ubica pues, obviamente en donde fue el hospital. Y hay algo muy interesante, Emilio, en los documentos archivísticos en torno a este monumento pro Maximino Ávila Camacho. Maximino iba a estar montando a caballo en señal como si estuviera en batalla, o asemejando una batalla en las que él participó, y bueno, pues por diversas circunstancias no logró concretarse desde la perspectiva original de la ciudadanía que promovía este monumento, que por cierto estaba apoyado por el gobierno del estado, porque el gobierno del estado y el Congreso del estado marcaron como efeméride el día de su muerte para todo el estado. O sea que es un día de asueto, el día de su muerte, y sigue vigente ese decreto. Bueno, y actualmente no recordamos ni qué fecha es, ¿no? Exacto. Pero bueno, así sucede con estas cosas que también tienen mucho
de tacto político. Pero bueno, 10 años después de la muerte de don Maximino Ávila, fallece el otro hermano, don Manuel Ávila Camacho. Como sabemos, fue presidente de la República y secretario de la Defensa Nacional. Pues bien, transcurrido apenas un año de este deceso, un grupo de teciutecos destacados integran un comité para la construcción de un monumento dedicado a el llamado presidente caballero. El presidente de este comité era el doctor Manuel Ramírez Palazuelos, y había otros personajes como Ruperto Agüeros, Alfonso Hinojosa, Pablo Zorrilla, entre otros. Ellos se encargaron de hacer todas las gestiones y de recolectar los recursos económicos para, en primer lugar, construir una estatua, que es la estatua que hasta hace unos pocos años conocimos en la explanada del Estadio Municipal, pero que originalmente fue colocada donde actualmente existe la Plaza Cívica, que era en ese momento todavía un prado que había pertenecido a la parroquia de Teciutlán, a la catedral. El monumento se inaugura el día 10 de mayo de 1957 al mediodía, con un programa que incluyó la actuación de la banda de música municipal de la ciudad de Puebla, palabras del senador Guillermo Castillo, quien era también secretario general del gobierno del estado. Asimismo hubo guardias de honor, en donde también participaron integrantes de la 25 Zona Militar del Ejército Mexicano y de la Policía Federal de Caminos, y familiares y descendientes de los Ávila Camacho. Encabezando esta última guardia el general Rafael, que fue el que continuaba con vida de los 3 hermanos destacados. Posteriormente, años después, cuando se construye, o más bien cuando ya el estadio municipal está en pleno funcionamiento, allá se traslada este monumento, y recordemos que estuvo situado encima de un pedestal que tenía con letras alrededor de este pedestal en sus 4 lados algunos de los logros del gobierno de don Manuel Ávila Camacho, como fue la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ley de alfabetización, la ley del servicio militar obligatorio, y no recuerdo cuál era la otra. A su vez tenía una decoración de una especie de ofrenda, o si fuese también una corona de olivos en la parte frontal, es decir, si lo veíamos de frente, en la parte intermedia de este monumento se lograba apreciar esa corona de olivos. Por cierto, hace no mucho la vi en el relleno sanitario. Ah, caray. Y ahí desarmada. Ahí fue a parar ese muy bonito elemento arquitectónico en cantera rosa labrada. Pero bueno, es la desgracia que le pasa a muchos monumentos, como le pasó también al monumento de Miguel Hidalgo, Emilio, que recordarás que se ubicaba muy cerca de donde hoy se encuentran los vagones, y que también era una arquitectura muy peculiar de nuestra ciudad, y que las placas también, perecieron, solamente quedó la estatua de ese monumento. Así es, lamentablemente así ha pasado. Y también en el caso de la estatua de don Manuel Ávila Camacho, también hace algunos años, 3 o 4, fue trasladada a su actual ubicación en la fachada del centro escolar Presidente Manuel Ávila Camacho. Y bueno, ahí se mantiene hasta la fecha. Y donde también se destruyó otro monumento, que era el escudo que estaba en esa parte y que hacía alegoría al escudo de esta emblemática institución de nuestra ciudad, hecho a base de la técnica de micromosaico, que ya por cierto es muy poco recurrida, pero que era un elemento arquitectónico muy bonito, y que incluso fungía como parte de la identidad de los educandos de esa institución, puesto que cuando se terminaban el ciclo escolar posaban ahí para la fotografía del recuerdo de su generación. Así es, amigos y amigas. Y bueno, 20 años después de que muere don Manuel Ávila Camacho, el 20 de marzo de 1975, pues ocurre el deceso del general
Rafael Ávila Camacho, y con esto se cierra un ciclo, se cumple hasta un ciclo biológico de vida de estos 3 hermanos generales, tan destacados y tan benefactores para nuestra ciudad. Y unas semanas después, el 14 de abril de ese año del 75, un grupo de vecinos de la ciudad solicitan al Congreso del Estado su autorización para la realización de 3 efigies de los extintos hermanos Manuel, Maximino y Rafael para ser colocadas en el cerro de Chignautla. Hubiera sido muy, muy curioso ver, no sé, 3 estatuas de bronce o de piedra o de cantera colocadas, no sé si a las faldas del cerro o en una de sus cúspides, pero finalmente este proyecto también volvió a ser rechazado y pues no se llegó a concretar. Así es, seguramente iba a ser una imitación de cómo está ubicado el monumento a Morelos allá en Huaxtepec, o el del Pipil en Guanajuato, ¿no?, que está en las partes altas de esos lomeríos. Seguramente algo se quiso hacer semejante aquí en nuestra ciudad por las diversas obras que estos personajes trajeron a nuestra ciudad y que fue para beneficio que hasta el momento se sigue utilizando. Así es, amigos y amigas. Y bueno, también por ahí de los años 70s u 80s, la plaza cívica adquiere su fisonomía propiamente dicha con el traslado de estatuas que originalmente estaban en otros lugares. Es el caso de la estatua de Benito Juárez, que estuvo en el Parque Benito Juárez, el busto de doña Carmen Cerdán, heroína de la Revolución Mexicana, que estuvo originalmente situada en la Plaza del Venado, y posteriormente también ahí se llevan los restos mortales de los maestros mártires de 1935. Y es más, actualmente la plaza cívica lleva el nombre de Niños Héroes de Teciutlán. Me imagino yo que haciendo referencia a los niños revolucionarios que participaron, como ya lo hemos comentado, en varios combates de aquellos años de la Revolución Mexicana. Así es, y justamente en este proceso también por ahí nos estamos pasando que el busto que se encuentra en el asta del Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho en un inicio fue adquirido por el Ayuntamiento Municipal en homenaje para este ilustre militar y presidente teciuteco, para estar en la parte central del salón de cabildo de este ayuntamiento municipal. Y también cuando Teciutlán recibió el escudo de armas de esta comarca, por decreto del gobierno del estado se tuvieron que edificar escudos que se tenían que poner en las entradas principales de la ciudad. Es polémico saber si se edificaron o no, pero desde el punto de vista de este servidor sí se edificaron, porque uno sigue vigente y está en la entrada de uno de los mercados de nuestra ciudad, muy cerca de donde estaba un afamado súper en el centro, al costado del palacio. En esa adecuación que se hizo para ese mercado, en la parte superior del arco está el escudo de nuestra ciudad, el escudo de armas. Entonces quiere decir que sí se edificaron, pero no sabemos qué fue de ellos o en dónde se ubicaron. Esto es muy curioso y, como lo digo desde el punto de vista personal, sí se edificaron desde mi perspectiva, porque hay evidencia de uno. Exactamente. Y bueno, hablando de los maestros mártires de la educación de aquel 15 de noviembre de 1935, que es cuando pierden la vida arteramente en manos de los cristeros de aquellos años, estos 3 maestros muy jóvenes, Carlos Sayago Hernández, Librado Labastida Navarrete y Carlos Pastrana Jiménez, de quienes ya hemos hablado en un programa pasado, originalmente ellos estuvieron sepultados en el Panteón Municipal. Se cuenta que su lápida era un libro abierto con los nombres ahí esculpidos en piedra. Sin embargo, en el año 1968, a iniciativa del licenciado José Monterruiz, a quien le mandamos un cordial saludo, ya que es nuestro amigo y muy apreciado cronista municipal de Teciutlán,
Él, cuando fue secretario del ayuntamiento durante la administración de don Ramón Tapia Mendoza, promovió la construcción de un monumento al maestro. Este monumento estuvo situado en donde actualmente se encuentra un pequeño kiosco, un poco arriba de los vagones del tren, recientemente recuperados y remodelados. Ahí estuvo situado este monumento que se inauguró un 15 de mayo, Día del Maestro, de aquel 1968. Desde luego que su construcción presentó trabas, incluso por parte del general Rafael Ávila Camacho, que se opuso a su construcción, pero finalmente se concretó el proyecto y además el 15 de noviembre de ese mismo año, del 68, se hizo el traslado solemne de los restos mortales de estos 3 maestros mártires hasta la base de este monumento, y ahí estuvieron más de 30 años, hasta que ya en los años 90, en otra administración municipal desde luego, voy a omitir el nombre del presidente, se trasladan finalmente a la plaza cívica. Pero lo curioso es que en la actualidad no se tiene la certeza de dónde se encuentran esos restos, ¿no? Porque finalmente decimos que no se venera a un resto mortal o a un hueso, sino que se veneran a las ideas y el recuerdo que inspiran en este caso estos mártires de la educación. Claro, y además se hizo otro monumento dedicado a los maestros, justamente en la esquina de esta estación de ferrocarril en donde tenemos hoy cabina de transmisión, y que también estuvo dedicado a las labores de la sección 23 del CENTE, y que fue demolido nuevamente, otro monumento caído por cuestiones gubernamentales. Pareciera que son competencia los monumentos, cosa que no debe de ser, porque narran las actividades que estos personajes han legado a nuestra ciudad. No es una joya ni un adorno, es remembrar y revalorar las gestas heroicas de estos personajes y también de la labor que la docencia ha tenido en nuestra ciudad. Así es, era un monumento sencillo, ¿no? Pero significativo, quizás más por el valor simbólico que se le daba y también por hacer un homenaje no solamente a los maestros caídos, sino a todos los maestros del municipio o de la ciudad de Teciutlán. Y fue realmente muy breve su existencia, porque se construye o se inaugura en noviembre del 2016 y se derrumba en mayo del 2019. Ni siquiera 3 años duró este nuevo monumento a los maestros, ¿no? Y bueno, así cayeron, con él cayeron varios en ese mismo periodo. Pero además, por ejemplo, se han encontrado otras edificaciones de otros monumentos en el proceso. Recordemos también un monumento que ya no existe, también muy cercano a este lugar actual de la estación de Teciutlán FM y del ferrocarril. El busto de Sor Juana Inés de la Cruz, claro. Juana de Asbaje, la llamada 10ª musa, gloria de las letras de la Nueva España, que también estuvo situada en un pequeño montículo. Frente a la Plaza de Toros. Exactamente. Y vaya, también desconocemos las razones por las que desapareció, no se le dio un mantenimiento. Y bueno, como dices, otro monumento caído. Así es, de hecho yo recuerdo por ahí, tengo unas fotografías de ese monumento de hacia 2006 y ya no tenía nariz, le habían quitado las orejas, o sea, la gente también daña los monumentos y ahí, más bien por las actividades de los días viernes que amarraban sus lazos en esa estatua, cosa que también pasaba con Manuel Ávila Camacho, y con esto no justifico que se haya bajado. Pero también nunca se les cuidó. Por ejemplo, de Sor Juana ni el de Manuel. Y este monumento cayó cuando se empezó a edificar la clínica que tenemos a un costado de esta cabina. Y hubiera sido correcto que el monumento se trasladara a la calle que lleva su nombre, que está por allá por el barrio del Fresnillo. De alguna forma hubiera sido una forma de rescatar este busto. También recordemos al busto que está en la explanada del Panteón Municipal, que es del general Lázaro Cárdenas, del general Zaragoza,
por el error, de Zaragoza, y que fue adquirida hacia los años 50 y bueno, pues está colocada ahí como un homenaje a este héroe del... También un monumento olvidado, ¿no? Porque realmente poco se le recuerda y quizás en la ceremonia del 5 de mayo pasa desapercibida esa estatua que tenemos de Zaragoza. Así es. Y bueno, uno de los proyectos más llamativos en cuanto a monumentos es uno que se realizó o se empezó a realizar en 2014 de una rotonda de los teciutecos ilustres. Quizás nuestros amigos que nos escuchen de Teciutlán y visitantes que vengan, en el parque, en una de las entradas, en uno de los pasillos principales, hay 6 columnas. Lamentablemente, únicamente en esas 6 columnas hay 4 ocupadas por igual número de bustos de teciutecos destacados. Ahí tenemos, por ejemplo, recordando a los hermanos Maximino y Manuel Ávila Camacho, a Carmen Millán y a Vicente Lombardo Toledano. Lamentablemente el proyecto no ha tenido seguimiento y no se ha concluido, porque la idea original era no solamente tener a estos 4 personajes, sino tener a 10 o hasta 18 personajes. Claro, y además el diseño actual no es el diseño original que se tenía planteado en un inicio, y por eso también aprovechamos para mandarle un saludo al maestro Raúl Díaz, porque él fue parte de quien diseñó cómo iban a ser las estatuas y también cómo iban a ser las bases donde se iban a exhibir, que iba a ser una especie de pilar de la época neoclásica. Entonces no es como se suponía, y además la participación ciudadana no fue la esperada, porque se hizo una convocatoria que seguramente amigos y amigas que nos escuchan recordarán que en los bajos del Palacio Municipal se hizo una convocatoria para recolectar llaves que ya no sirvieran, para ser fundidas y crear los bustos, cosa que no pasó, y por eso un busto es de fibra de vidrio, bañada en color como si fuera bronce, otro está en una especie de mármol y otros de otros materiales. Entonces no hay incluso no están ni en un tamaño semejante, van variando. Así es, realmente el proyecto que se hizo pues fue tomar estatuas o bustos que ya existían de otros lados. Fue el caso del busto, por ejemplo, de Vicente Lombardo Toledano, que estaba en la Plaza Cívica, y trasladarlos a esta rotonda de los teciutecos ilustres. Y bueno, aprovecho también para mencionar que el busto original de Vicente Lombardo Toledano, cuya réplica tenemos aquí en Teciutlán, fue elaborada por el escultor Francisco Canesi, y se encuentra el original allá en San Ángel, en la Ciudad de México, en la estatua que él habitara. Y en el año 2004, cuando se cumplió el 110 aniversario de su nacimiento, se donó una réplica para esta ciudad de Teciutlán. De la misma forma, en el Cebetis hay otro busto de este personaje de Lombardo Toledano, que a la vez es una réplica de una escultura de Juan Lombardo Rivera, quien fuera sobrino de Lombardo, que se dedicó a la escultura. Y bien, tenemos también otros monumentos que también rememoran tragedias o desastres que ha sufrido nuestra ciudad. Exacto. O diferentes sitios de nuestra ciudad, como es el caso del monumento que se encuentra en aire libre y que recuerda el accidente que ocurrió el 8 de marzo de 1928, donde murieron al menos 30 mineros en este desastre de la mina de la Aurora. Este monumento se erigió en 1949. Y también existe el obelisco a las víctimas del desastre de 1999. Allá en el barrio de Ayotzingo. Y que originalmente también estuvo en la Plaza Cívica. Y que tiene ahí una placa con los nombres de los fallecidos por estos deslaves e inundaciones. Aunado del entonces presidente de la República, que fue quien vino a entregar esa obra y ese monumento. Pero también tenemos otros monumentos ya de carácter más social y civil y recientes, y que tienen que ver con 2 agrupaciones de beneficencia y de acción social, como es el Club Rotario, que por cierto cumplió 75 años hace un par de semanas en nuestra ciudad, y les mandamos un cordial saludo, y ya los del Club de Leones, que
hace no mucho fue su centenario, y que existen también monumentos en las entradas de nuestra ciudad. Uno se encuentra en la curva que está a un costado de la UAP, del centro de la unidad de salud de la UAP aquí en el barrio del Carmen. Otro se encuentra en la entrada de Choloco y otro se encuentra en la minera Autlán. Son otros también monumentos que se edificaron para conmemorar la llegada de estas asociaciones a nuestra ciudad, pero también de todo lo que han dado a nuestra ciudad, ya sea en equipamiento de escuelas, en apoyos de diversas especies, y que también son importantes para nuestra ciudad porque son hechos por teciutecas y teciutecos, y que también conmemoran la actividad social de nuestra ciudad. Y amigos y amigas, todos estos tipos de monumentos como los que hemos narrado, y que algunos incluso pueden existir algún otro perdido que nosotros no conozcamos, si ustedes conocen de uno, escríbanos y háganoslo saber para ver si logramos conseguir algo de información respecto a ellos. Y hay que cuidarlos. Los monumentos son importantes porque forjan parte de la identidad de nuestras ciudades, y con ello también parte de la identidad de nuestra historia y el legado de estos personajes hacia nuestra tierra y hacia nuestra nación. Es de nuestro deber y obligación cuidarlos, porque además se pagan con nuestros impuestos. Son parte del patrimonio de todos nosotros como ciudadanos, y como tales debemos ser responsables para su preservación y no contribuir a su deterioro y destrucción. Pues bien, estamos llegando al final de esta emisión, amigos y amigas. Agradecemos como siempre el favor de su atención y les recordamos que este programa de la mano con la historia se transmite todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde por el Sistema Estatal de Telecomunicaciones 6 Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán. Agradecemos como todos los miércoles el favor de su atención. Nos despedimos, muy buenas tardes. Hasta la próxima. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.